Muy buenas, bienvenidos al canal de John Mochi Casillo. Hemos llegado al video parte 3 del diseño de puentes. Para ello, ahora vamos a calcular, que sería como paso H, resumen de momentos flectores y criterios LRFD para un franja interior. Entonces lo que haremos será, el diseño será de aceros justo en la parte de franja interior de 1 metro de ancho y longitud de 1 metro, ¿no? Y luego ya lo reparticionaremos la distribución. Para ello tenemos aquí la carga, este es un cuadro de resumen que vamos a usar los datos, ¿no? Carga, el DC, el DW, el LL más IM, ¿no? Este es el DC DW, ¿no? Este es más el factor de impacto. Entonces aquí tenemos el momento en toneladas, ¿no? Tonelada metro. Tenemos aquí un momento de camión diseño, el momento por otro lado, ¿no? Entonces, en aquel momento DC, MDC vale 25.41, que hemos calculado en el valor de MDC 25.41. Entonces vamos a trabajar puro con franja interior. El MDW que hemos calculado 2.59. El MDW que está aquí, ¿no? 2.59. Este es por superficie de rodadura, el otro es por peso propio, ¿no? El puente. Entonces ya tenemos esos dos valores. El otro que es MLL más IM, ¿no? Será 34.32, ¿no? Aquí hemos calculado que está aquí, ¿no? Efecto de sobrecarga más factor de impacto. Franja interior 34.316. Entonces son estos dos valores que ya hemos calculado. Entonces usaremos como dato porque estas son las fórmulas, ¿no? Que vamos a usar. Aquí tenemos factores de carga, ¿no? Por resistencia, por servicio y por fática, ¿no? La norma nos dice por el LRFD que se tiene que diseñar, no tanto por resistencia, por servicio y por fática, ¿no? Porque esos son los factores que sufre el puente, ¿no? Entonces, por resistencia 1, ¿no? La fórmula es N por 1.25 por DC, que tenemos aquí 25.41, más 1.5 por DW, que es 2.59, más 1.75 por LL más IM, que es 34.32. Entonces, el N hemos puesto al principio que va a ser 1 para todos, ¿no? Aquí, vamos a ver. Aquí está, ¿no? 1, tanto son los factores de carga N, ND, NR y N1 son 1. Entonces ese valor lo estamos considerando. Y por servicio la fórmula es el último, aumento último es N, que será 1 por DC, que sería 25.41, más 1 por DW, que es 2.59, por 1 por 34.32. Y por fática sería, el momento último sería N, el factor que sería 1 por 1.50 por 34.32. Entonces son las fórmulas que vamos a considerar. Y aquí están, ¿no? Las fórmulas que están representando 1, 0, ¿no? Ahora, como paso I, vamos a calcular lo que es el estado de límite por resistencia. Por esta fórmula vamos a calcularlo en la franja interior. Entonces, aquí está la fórmula, ¿no? 1, que es la N, por 1.25, que es MDC, 25.41 más 1.50. Por MDW más 1.75 por MLL más IM, que es 34.32. Y toda esa operación nos sale que es 95.705. Esto será el momento último, ¿no? En tonelada por metro. Ahora, como estamos en franja interior, vamos a considerarlo un FC que hemos puesto por dato ya, que es 280 por FY 4200. El phi, que es factor de reducción, va a ser 0.90 cuando son elementos a flexión, ¿no? Y para un concreto FC 280 o 210 0.90 y la beta sub 1 de 0.85. Ahora, el altura de la losa hemos calculado por el predimensionamiento, que es 70 centímetros, ¿no? Y el parte efectivo será la resta de 70 menos 2.5, que sería el recubrimiento de la losa, más L, que sería el diámetro de la varilla de 1 pulgada, que vamos a considerar entre 2.
2.54 entre 2. Entonces esa porción nos sale 66.23 centímetros. Entonces si cambiamos otro a 0, por ejemplo 3/4, ya va a cambiar el diámetro, ¿no? En este caso vamos a trabajar con 1 pulgada. Entonces el plato efectivo será 66.23 centímetros. Ahora el B es el ancho, ¿no? Vamos a trabajar para un ancho de 100 centímetros. Y luego ya lo multiplicamos, ¿no? Por la longitud total. El momento último va a ser 95.705 que hemos calculado aquí. Y tonelada por metro. Ahora vamos a calcular el parámetro mínimo de diseño. Entonces estas fórmulas ya son todas conocidas porque ya hemos hecho el diseño de vigas, losas, zapatas y hemos utilizado puras estas fórmulas, ¿no? Son similares, son los cálculos. Entonces cuantía mínima sería 14 entre F y Y. Entonces en el anterior caso habíamos usado que es 0.70 por raíz de FC entre F y Y, ¿no? Pero en este caso es la ASI recomienda, como estamos haciendo diseño por resistencia, por el RFD y ASTO, entonces hay que poner por el ASI, ¿no? Que es 14 entre F y Y. Y el cuantía mínimo es 0.0033, ¿no? 14 entre 4200. Área de cero mínimo sería cuantía mínima por B por D. Entonces, cuantía mínima es 0.0033 por B, que es 100, por plato efectivo, que sería 66.23 centímetros. Nos sale 22.077 centímetros cuadrados. Luego calculamos la altura mínimo del bloque de compresiones. Está dado por la fórmula de área de cero mínimo, que nos calcula 22.077 por FY, que es 4200, entre 0.85 por FC, que es 280, por B, que es 100, ¿no? Esa operación nos sale 3.8959. Entonces, ¿eso para qué nos sirve calcular la A mínimo? Eso nos sirve para calcular la altura del bloque de compresiones, hasta dónde es que va a generar, ¿no? Esa altura. Si es que va a ser una viga simplemente o doblemente reforzada. Ahora, el C mínimo es el A mínimo entre beta sub 1. El A mínimo es 3.8959 entre 0.85, nos sale 4.5834 centímetros. Ahora calculamos el parámetro balanceado de diseño. Entonces, para la fórmula cuantía balanceada está dada por esta fórmula de beta sub 1 por 0.85 por FC entre FY por 6000 entre 6000 por FY. Entonces, eso reemplazando tenemos que beta sub 1 es 0.85 por 0.85 por 280 entre 4200 más 6000 entre 6000 más 4200. Nos sale toda esta operación 0.0283. Ahora, el área de cero balanceado sería cuantía balanceada por B por D. Entonces, la cuantía balanceada será 0.0283 por B, que será 100, por D, plato efectivo, que será 66.23 centímetros. Entonces, esto es balanceado, 187.65 centímetros. Entonces, nosotros aquí anteriormente hemos calculado el área de cero mínimo. Este es el mínimo. Y ahora vamos a calcular el parámetro máximo de diseño, ¿no? Área de cero máximo. Entonces, el área de cero diseño tiene que estar dentro de ese intervalo, ¿no? De entre 22 entre 140. Entre ese rango tiene que estar. Entonces, para parámetro máximo de diseño tenemos cuantía máxima. La cuantía máxima, la fórmula nos dice que va a ser 0.75 por la cuantía balanceada. Entonces, nosotros tenemos que... Este 0.75 puede cambiar, ¿no? Si es que es para una zona sísmica, va a ser 0.50 por cuantía balanceada. Si es que estamos usando momentos sísmicos. Ahora, si es que es normalmente estamos calculando, va a ser 0.75. Entonces, en este caso va a ser una zona normal, ¿no? 0.75 por 0.0283. Será 0.0213. Área de cero máximo será igual por esta fórmula. Área de cero máximo es cuantía máxima por B por D. Cuantía máxima 0.0213 por B, que es 100, por D, que es 66.23 centímetros. Entonces nos sale 140.74 centímetros. Luego, la altura máxima del bloque de compresiones. Será el A máximo, que será área de cero máximo por FY entre 0.85 por FC por B. Entonces todos esos valores son conocidos. Y el A máximo nos sale que es 24.836, ¿no? Ahora, el C máximo es por la fórmula de A máximo entre beta sub 1, 24.836 entre beta sub 1, que es 0.85, nos sale 29.219. Ahora, el momento último resultante máximo, esto nos sirve para verificar con el momento último que hemos calculado, para verificar si es simplemente reforzada o doblemente reforzada.
Entonces momento resistente máximo será la fórmula de phi, que es 0.90 por área de acero máximo, que es 140.74 por Fy, que es 4200, por paréntesis D, que es peralte efectivo, que es 66.23, menos A máximo, que será 24.836 entre 2. Entonces esa proporción nos sale 286.28 toneladas por metro. Entonces esto tenemos que convertirlo también, ¿no? Dividirlo entre 10 a las, perdón, entre 1000 por 100, ¿no? O 10 a la 5. Y nos sale 286.28 toneladas por metro. Ahora hacemos la verificación, ¿no? Cuando el momento último resultante máximo es mayor que el momento último, es diseño simplemente reforzada. Y cuando el momento último resultante máximo es menor que el momento último, es diseño totalmente reforzada. En este caso, hacemos la comparación, ¿no? Nuestro momento último es, por esta fórmula, 95.705. El otro es 286.28. Entonces el diseño será simplemente reforzada, ¿no? Cumpliendo esta expresión. Ahora, armadura de diseño. Entonces, ahora vamos a calcular el acero de diseño real, ¿no? Entonces, como hemos calculado aquí el área de acero máximo, que es 140, entonces, y aquí el área de acero mínimo, que es 22, entonces dentro de ese rango tiene que llegarme, ¿no? El diseño. Entonces, la fórmula, hay varias formas de calcular, ¿no? Uno es usando las iteraciones, ¿no? La A y la AD, ¿no? En el momento último, y cuando iteras 5 en 5. Pero en este caso vamos a utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no? La fórmula es 0.59 W al cuadrado menos W, momento último, entre phi por FC por B por D al cuadrado, es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación 1 y la respuesta 1 y la respuesta 2, porque una ecuación de segundo grado tiene dos respuestas, ¿no? Entonces, reemplazando es valores momento último, nosotros tenemos que es 95.705 entre phi, que es 0.90 por FC, que es 280, B, que es 100 y D, que es 66.23, ¿no? Y ojo, ¿no? El momento último tiene que convertirlo a kilogramos por centímetro cuadrado, entonces pues, está multiplicado por 10 a la 5 reemplazando esta ecuación cuadrática, donde esto va a ser la A, la B y la C. Entonces todo reemplazamos, nos sale 1.6034 y el valor de 2 sería 0.0915. Entonces de estos dos valores trabajamos con el menor, sería 0.0915. Ahora, cuantía de diseño. Ahora, de cuantía de diseño la fórmula es W por FC entre FY. W sería, el menor sería 0.0915 por 280 entre 4200, nos sale 0.061. Ahora, hacemos la comparación. Cuando la cuantía de diseño es menor que cuantía balanceada, entonces la falla es dúctil. Y si fuera al revés, entonces sería otro tipo de falla, ¿no? Entonces, como la falla es dúctil, entonces estamos en buen camino, entonces está correcto, ¿no? Ahora, vamos a calcular el área de acero diseño. El área de acero diseño es cuantía de diseño por B por D. Cuantía de diseño tenemos que es 0.0061 por B, que es 100, por el peralte efectivo, que es 66.23 centímetros. Y nos sale 40.411 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área de acero de diseño. Entonces, para ello vamos a calcular el... y aquí ya hemos calculado el área de acero diseño, ¿no? Que está aquí, área de acero diseño. Y aquí vamos a calcular el AD y el momento último resultante, ¿no? Diseño. El AD sería el área de acero diseño, que es 14.411 por FY, que es 4200, entre 0.85 por 280 por B, que es 100. Entonces, ese valor nos sale que es 7.13 centímetros. El momento último resultante sería por phi, por área de diseño, por FY, D, A, D entre 2. Y reemplazando todos los valores, todos ya son conocidos, nos sale que es 95.721 toneladas por metro. Ahora, distribución de acero. Para la distribución de acero tenemos el espesamiento de aceros. Y la fórmula de espesamiento de aceros, que este valor que vamos a calcular será área de acero de la varilla que vamos a seleccionar por el ancho, que sería 100 centímetros, entre el área de acero diseño. El área de acero diseño nosotros hemos calculado que es
40.411. Entonces sería el área de acero de una pulgada. El acero es 5.067 por 100, que es el ancho, entre área de acero de diseño, que es entre 40.411, nos sale 13 centímetros. Entonces, como hemos elegido el acero de una pulgada, entonces, ¿por qué una pulgada? Porque aquí hemos seleccionado una pulgada, ¿no? Por eso estamos buscando ahí. Entonces, una pulgada hemos seleccionado a 0.13, será el espesamiento, ¿no? Ahora vamos a calcular el armadura mínimo, ¿no? El armadura mínimo. Ahora, tenemos aquí un módulo de sección. El módulo de sección tenemos que es SNC es igual a ancho por altura al cuadrado entre 6. Entonces el SNC, que será el módulo de la sección, será 81.667 centímetros cúbicos. Como calculamos, el B tenemos que es 100 por H, que es 70 al cuadrado entre 6, nos sale 81.667 centímetros cúbicos. El módulo de rotura, que es el FR, ¿no? El Freud, también conocido, que será 2 por raíz de FC. Entonces 2 por raíz de 280 será 33.466 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora el momento de figuración, ¿no? MCR. El MCR está dado por la fórmula de SNC por FR. SNC tenemos que es 81.667 por el modo de rotura, que es el FR, 33.466. Entonces todo eso lo dividimos entre 10 a la 5 para que salga en tonelada por metro. Nos sale 27.331 tonelada por metro. Y luego calculamos dice, ¿no? El mínimo control de rotura. Y esa la fórmula es 1.20 por el MCR. Entonces nosotros hemos calculado que MCR es 27.331 por 1.20, nos sale que es 32.797 tonelada por metro. Luego el B, ¿no? 1.33 por el momento último. Entonces este momento último es el resultante, ¿no? Diseño. Sería 1.33 por el 95.721, nos sale que es 127.31 tonelada por metro. Entonces ahora hacemos la verificación. Para la verificación tenemos 1.20 por MCR. Tiene que ser, dice, menor que 1.33 MU. Nosotros tenemos aquí esos valores, ¿no? 1.20 MCR, que es 32.797, y 1.33 MU, que es 127.31. Entonces resiste. Entonces el área de acero de diseño es 40.411. Como hemos calculado, estamos verificando si es que cumple esto o no, si es que va a resistir ese acero o no. Entonces vemos que si cumple la condición, entonces va a resistir, ¿no? Por eso está conforme. Si no cumpliera, aparecería error. Ahora, distribución de la armadura transversal. Ahora vamos a distribuir el acero hacia otro lado, ¿no? Transversalmente del puente en la franja interior. Hacemos la verificación, ¿no? Aquí, ¿no? 1750 entre la raíz de L tiene que ser menor o igual a 50%. Entonces nosotros tenemos que 1750 entre raíz de longitud, que es la luz del puente, que es 11 metros. Convertimos a milímetros, que sería 11.000, 1750 por raíz de 11.000, sería 16.69 entre 100%, ¿no? Y tiene que ser menor o igual que 50%. 50%, entonces vemos si cumple esa condición, entonces sí cumple, ¿no? Porque 16.69 es menor o igual que 50, ok. Ahora, calculamos el área de acero de repartición. Entonces, para ello usamos hacemos la multiplicación, ¿no? 0. Este porcentaje de 1750 entre raíz de L, que es 16.69. Le hemos dividido entre 100, que sería 0.16686 por el área de acero diseño. Entonces el área de acero diseño nosotros hemos calculado que es 40.411.
y esa operación nos sale 6.7427 centímetros cuadrados. Luego la selección de la varilla. Entonces vamos a usar una varilla, ¿no? En este caso vamos a usar el 5/8. Si en caso pueden cambiar otro, va a cambiar la respuesta, pero 5/8 usamos. Entonces la phi va a valer de 5/8, el diámetro es 1.587, ¿no? 59 centímetros. Y el área de acero varilla es 1.97 centímetros cuadrados. Entonces el espesamiento sería área de acero de la varilla por el ancho entre el área de acero de repartición. Entonces sería área de acero de varilla, que es 1.97 por el ancho, que es 100, entre 6.7427. Nos sale 29.355 centímetros. Entonces, como hemos seleccionado acero de 5/8, está aquí en 5/8 a 0.194, que viene de esto, ¿no? Convertido a metros, tal como se muestra. Entonces ya hemos calculado acero de refuerzo longitudinal y transversal. Ahora vamos a calcular el acero de temperatura. Para el acero de temperatura vamos a calcular, ¿no? Distribución de acero de contracción o temperatura. Selección de la varilla, ¿no? Vamos a usar acero de media, o pueden usar otro acero, ¿no? Y el de media, el diámetro es 1.27 centímetros y el área de acero varilla es 1.27 centímetros cuadrados. Ahora, el área de acero de temperatura entre 2. Entonces, el AST entre 2 va a ser 6.3 centímetros cuadrados. Entonces, ¿por qué le estamos repartiendo? Pero antes de calcular esto, vamos a calcular el área de acero de temperatura. Y la fórmula es 0.0018 por B por altura. Entonces nosotros tenemos que 0.0018 por B, que B sería 100, y por altura tendríamos que es por dato 70, ¿no? Y nos sale 12.6 centímetros cuadrados. Y este acero va a ir en los dos, no está lleno, ¿no? Aquí, tanto ahí, y va a haber aceros que va a estar aquí, aquí y aquí. Entonces nosotros estamos reparticionando ese acero entre 2. Entonces por eso aquí más estamos reparticionando. Tanto positivos y negativos van a haber aceros, ¿no? Entonces por eso dividimos entre 2, ¿no? Ahora, el espesamiento de acero temperatura. La fórmula es igual, ¿no? Sería área de acero de la varilla por B entre área de acero temperatura. El área de acero de varilla es 1.27 por B, que es 100, entre área de acero temperatura, que es 6.3, ¿no? Entre medio sería. Y nos sale 20.107 centímetros. Ahora, y esto sería la repartición, ¿no? Media, porque hemos elegido, y espesamiento convertido en metros, 0.20 metros. Ahora, ya hemos calculado lo que es estado límite por resistencia. Ahora vamos a calcular estado límite por servicio, ¿no? Y usaremos esta fórmula, momento último, n por 1 dc más 1 dw más 1 ll más im. Y vamos a calcular ese estado de límite por servicio, ¿no? Perdón, a ver, sí, por servicio. Entonces nosotros vamos a comenzar con el acero de igual, ¿no? De 1 pulgada. Y el de área de acero de 1 pulgada de 5.067 centímetros cuadrados, que sería cuadrados, ¿no? Y el diámetro sería 2.54 centímetros. Entonces aquí como J.1 tenemos lo que es la durabilidad. Tenemos el recubrimiento del refuerzo superior. El refuerzo superior, el recubrimiento va a ser 6 centímetros. Desgaste directo, ¿no? Ahora, el recubrimiento de refuerzo inferior, 2.5 centímetros. Ahora, y aquí tenemos una pequeña representación. Y aquí tenemos lo que es el espesamiento entre estribos y el ancho tributaria, perdón, el espesamiento entre aceros, y el ancho tributaria para este acero sería eso, ¿no? 0.13 metros. Entonces, eso 0.13 será el área tributaria o el ancho tributario, ¿no? De ese acero. Entonces, con este valor vamos a necesitar bastante para calcularlo. También este valor, ¿no? Ahora, el parte efectivo sería de igual manera, ¿no? Sería h menos el recubrimiento menos phi en medios. Entonces, altura sabemos que es 70 menos recubrimiento, que sería 2.50 menos 2.54 entre 2.
Esa operación nos sale 66.23 centímetros. Ahora, el factor n. El factor n vamos a multiplicar el momento interior, vamos a sacar el momento último interior. Entonces sería n por sumatorio de pesos que hay. Y como sabemos que el factor n es 1, aquí está, hemos puesto por dato. Entonces n va a ser 1 por MDC. El MDC nosotros hemos calculado que es 25.41, el MDW que es 2.59, el MLL más IM que es 34.32. Entonces estamos haciendo la multiplicación de todos esos valores, ¿no? MDC, como ya tenemos valores, 1 por el otro valor que ya tenemos, y ML más IM. Entonces, ese momento interior nos saldría 62.319 toneladas por metro. Tenemos para un ancho tributario de 0.13 metros. Entonces, este es el ancho tributario para ese acero. Eso, ancho tributario viene desde la distribución de acero, ¿no? Del acero longitudinal, ¿no? Que está ahí. Ahora, para un ancho tributario de 0.13, que estamos calculando para eso, el MS será 62.319, que es el momento interior, por ancho tributario, que es 0.13 metros. Entonces, la operación nos sale que es 8.1015, ¿no? Que es 62.319 por 0.13, 8.1015. Ahora vamos a calcular el módulo de elasticidad. Tenemos módulo de elasticidad del acero, que es 2 por 10 a la 6, ¿no? Ya es ya por norma, ¿no? Ya sabemos, ya de grado 60. Ahora, la ES va a ser 2 por 10 a la 6, que está aquí. Ya, ahora tenemos el módulo de elasticidad de concreto, es 15.000 por 15.300 por raíz de FC, ¿no? Eso puede variar, ¿no? En algunos casos es 15.000 por raíz de 210, puede variar, ¿no? Entonces la módulo de elasticidad de concreto sería esto, cuando es por norma por LRFD es 15.000, si es por RNE es 15.000 nomás. En este caso es 15.300 porque es por LRFD así, ¿no? 15.300 por raíz de 280 sería 25.6018 kg por centímetro cuadrado. Ahora, relación del módulo de elasticidad. N es igual a ES entre C. Entonces tenemos aquí que ES, que es 2 por 10 a la 6 entre 25.6018, nos sale que es 7.812. Entonces vamos a redondearlo la N, ¿no? N será redondearlo con 0 decimales, 8. Ahora, el recubrimiento efectivo DC. Entonces el recubrimiento efectivo DC será DC es el recubrimiento que tenemos 2.50 más phi medios. El phi medios será de 2.54 entre 2, ¿no? De acero de 1 pulgada que hemos seleccionado. Ahora, el área de acero transformada, el AST va a ser igual a la fórmula de N, que sería 8 por área de acero. 8 por 5.067. Nos sale 40.357 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el momento con respecto al eje neutro, determinar Y. Entonces aquí vamos a aquí de haber un gráfico, ¿no? De bloque de compresiones y tracciones, y de ahí sale la Y, despejando esta fórmula sale. Ahora, y aquí dice la fórmula va a ser 13. ¿Por qué? Porque de aquí tenemos, ¿no? 0.13. Estamos multiplicando por 100, sería 13 centímetros, por Y, Y en medios, ¿no? Entonces es igual a AST de menos Y. Y ahora 13 Y medios es igual a AST, tenemos que es 40.53 por paréntesis, que es plato efectivo 66.23 menos Y que es, entonces todo esto sería una ecuación, ¿no? De Y. Entonces metiendo la calculadora HP Prime o Casio, ya ustedes ya calculan el valor, ¿no? De esta ecuación, ¿no? Cuadrática. Entonces consideran el menor valor positivo, y eso nos sale
usando por esta fórmula cuadrática de 7.443 centímetros. Ahora, vamos a calcular la JD. La JD nos saldría, que es D, que es el peralte efectivo, 66.23, menos Y3, ¿no? Y vale de 7.443 entre 3, nos sale de 60.416 centímetros. Ahora vamos a calcular el esfuerzo de tensión del acero bajo cargas de servicio. Entonces el FSS es igual a MS entre JD por AS. Entonces el FSS, que es esfuerzo del acero de bajo cargas de servicio, nos saldría MS, que tenemos 8.1015, multiplicamos por 10 a la 5, entre JD, que sería 60.416 por AS, ¿no? Y el AS nos sale aquí, a ver, 5.067, ¿no? Es el área de acero, ¿no? De la varilla de 1 pulgada. Ahora, aquí 0.60 FY. Entonces, al FY multiplicamos por 0.60. Nuestro FY es 4200 por 0.60. Nos sale 2520, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora hacemos la verificación que debe cumplir, ¿no? Que el FSS tiene que ser mayor que... A ver, mayor que 0.60 FY. Entonces decimos que 46.4 es mayor que 25.20. Entonces conforme. Ahora tenemos aquí la separación máxima de la armadura, límite de figuración mediante la distribución de la armadura. Tenemos aquí el factor de exposición, o cuando aquí factor peso específico por ahí es factor de exposición, ¿no? Y entonces tenemos dos tipos, ¿no? Uno cuando está expuesto de clase 1 va a ser 1, y cuando sea expuesto a clase 2 va a ser 2. Entonces cualquiera de ellos podemos usar de acuerdo al lugar y si es que está cubierto con capas o no, ¿no? O tarrajeado o no. Entonces el BS nosotros tenemos que es la fórmula 1 más DC entre 0.70 por H menos DC. Ya que reemplazando tenemos que 1 más DC hemos calculado que tenemos 3.77 entre 0.70 por H, que es la altura de la losa, que es 70, menos DC tenemos 3.77, y eso nos sale 1.0813. Ahora vamos a calcular el desplazamiento máximo. Es 125.000 por peso específico E entre BS por FSS menos 2DC. Entonces tenemos aquí 125.000 por 1, hay que elegir ya el valor de 1, que es un poquito mayor, entre BS, beta S, que sería 1.0813 por FSS, que sería 2646.4 menos 2DC, 2 por 3.77, y eso operando nos sale 36.142 centímetros. Entonces hagamos la verificación. 36.142, el desplazamiento máximo es esto, tiene que ser mayor que el 13, ¿no? Que hemos calculado 13, que es el desplazamiento aquí, ¿no? 13. Entonces conforme. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces está conforme. Entonces ya está ya el diseño por resistencia, ¿no? Bueno, ahora pasaremos al estado de límite de fatiga.
porque la norma nos dice por el LRFD que tenemos que calcular por resistencia, ya hemos calculado, por servicio ahora nos tocará por fatiga. La fórmula es un momento último n por 1.50 por LL más IM por el factor de impacto, ¿no? Para ello tenemos aquí la representación, tenemos aquí el camino de diseño, lo que hemos recortado la figura. Entonces el objetivo será poner el máximo carga, que es de 16.5, el mayor de todos. Justo ponemos en el CL, ¿no? Que será en el centro de la luz. Entonces de esa manera, como CL, tenemos una distancia de 4.30, el otro 7 metros y 1.20. Entonces 4.30 de aquí caberá hasta aquí, y aquí habrá otra fuerza que será una distancia de 4.30. Como el puente es 11 metros, siendo la mitad de 5, 5, 5, 5, 5. Entonces 5, 5, 5.5 menos 4.30 es 1.20. Entonces aquí tendremos que de esta distancia hasta aquí es 7 metros, entonces ya se sale esta carga puntual afuera, ¿no? La llanta. Entonces nos quedarían trabajar con estas dos cargas. Para lo cual dice considerando factor de impacto, ¿no? El momento por sobrecarga, el ML será igual al peso que tenemos aquí, el peso que está a su costado del CL 4.20 por A. A vendría a ser esta distancia que está aquí, esa distancia, ¿no? A sería 1.20 por B. B sería de esa distancia que está hasta este lado, sería 10 menos 1.20, ¿no? Perdón, 11 menos 1.20. Y multiplicamos por ese valor entre L. La L sería la longitud total de la luz que es del puente, que es 5.50 más 5.50, que es 11 metros. Entonces esa operación, ahora más la P es la carga que está al centro de la CL, que es de 6.50, por L, que es la luz total del puente, que sería 11 metros entre 4. Entonces esa operación nos sale que es 0.15, perdón, 49.865 toneladas por metro. Y el IM por normativa es más 1.15, ¿no? Que sería 0.15, que vamos a agregarle. Ahora calculamos el momento por sobrecarga más factor de impacto. Entonces el factor de impacto va a ser 1.15. Entonces sería 49.865. Aquí que será la multiplicación de por 1.15, ¿no? 1 más 0.15 será 57.345, ¿no? Luego calculamos el momento por fatiga. El momento por fatiga será N por 1.50 por MLL más IM, ¿no? Que ya hemos visto la fórmula en la parte de arriba. N sería 1, ¿no? Para todos los valores es el coeficiente N, 1.50 por MLL más IM. Entonces, reemplazando los valores, nos sale 86.017 toneladas por metro. Ahora, considerando el ancho efectivo para una sola vía, la E para una sola vía, ¿no? Será 3.294. Esto hemos sacado de aquí, ¿no? La E, para dos carriles o más cargados. 3.394. Ahora, 86.017 entre 3.294. Momento de fatiga sería 26.113. Ahora, sección fisurada. Tensión a la tracción del concreto, ¿no? El F tracción será 0.80 por raíz de FC. Tenemos 0.80 por raíz de 280, tenemos que es 13.387 kg por centímetro cuadrado. Ahora, momentos debido a cargas no mayoradas más la combinación de carga de fatiga franja interior. Entonces tenemos aquí un momento de fatiga, es M de C más M de W más M de fatiga. Entonces, sumando esos valores, tenemos que M de C es 2.59 más MdW, que es 2.59, ¿no? 25.41 más 2.59 más la fórmula nos pedía
momento fatiga es 26.113. Entonces sumando las tres expresiones nos salen 54.12 kg por centímetro cuadrado. Ahora módulo de sección. Entonces para el módulo de sección nosotros necesitamos calcular la S, ¿no? La S es B por altura al cuadrado entre 6. Entonces ancho nosotros sabemos que es para un ancho de 100 centímetros por altura al cuadrado, que es 70 al cuadrado entre 6. Y eso nos sale que es 81.666.7 centímetros cúbicos. El F fatiga es momento fatiga entre S. Entonces el momento fatiga tenemos que es 54.12 entre S, que es 81.666.7 centímetros cúbicos. Nos sale reemplazando esa operación dividiendo 66.265 kg por centímetro cuadrado. Entonces ahora verificación se usará como unas secciones fisuradas, ¿no? Cuando es F fatiga es mayor que F tracción. En este caso, F fatiga 66.265 es mayor que 13.387. Ok. Ahora, verificación de esfuerzos. Para verificación de esfuerzos tenemos que hacer lo que vamos a usar será una pulgada, como ya hemos seleccionado. Y el área es 5.067 centímetros cuadrados entre el espesamiento, que es 0.13, que ya hemos estado viendo, que nos salió por acero de refuerzo longitudinal, espesamiento, y área de acero será igual a 5.07 entre 0.13, ¿no? 38.277 centímetros por metro, ¿no? Cuadrados por metro. Ahora el FLL es momento fatiga entre área de acero por JD. Entonces momento fatiga tenemos que es 26.113 entre área de acero, que es 38.977, por JD. JD tenemos que es 60.416. Entonces esa operación nos sale 1108.9 kg por centímetro cuadrado. B, tenemos esfuerzo debido a carga permanente FDL. FDL es igual a la fórmula de MDC más MdW entre área AS por JD. Entonces tenemos que MDC es 25.41 más 2.59 entre AS, que es 38.977, entre, perdón, por JD, que es 60.416. Entonces nos sale 1189.2 kg por centímetro cuadrado. Luego tenemos el rango de esfuerzos. El esfuerzo máximo, perdón, el F, rango de esfuerzo será esfuerzo máximo menos esfuerzo mínimo. Entonces F será esfuerzo máximo que hemos calculado. Entonces, ¿cómo calculamos el esfuerzo máximo? Aquí está, ¿no? Será FL más FDL. El FLL tenemos que es 1108.9 más 1189.2. Y eso nos sale 2298.1. Luego el A sería F mínimo. F mínimo sería igual a F min por FDL. F min tenemos que es 0, ponemos 0, más FDL, que es 1189.2. Entonces el F rango de esfuerzo será F máximo, que es 2298.1 menos 1189.2, y esa diferencia nos sale 1108.9 kg por centímetro cuadrado. Luego tenemos el rango de límite. El rango de límite será el F límite. El F límite será 1687 menos 0.33 por F mínimo. Entonces 1687 menos 0.33 por F mínimo, que es 1189.2. Y nos sale 1294.6 kg por centímetro cuadrado. Entonces hacemos la verificación por fatiga. El F límite tiene que ser mayor que F, ¿no? Entonces el F límite es 1294.6, es mayor que 1108.9. Entonces está conforme. Esa es la verificación, ¿no? Entonces hicimos el diseño que es por resistencia, servicio y fatiga en una franja interior. Entonces en el siguiente video estaremos haciendo el diseño que es en la franja borde, ¿no? En la franja borde. Bueno, hasta un próximo video.